Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy celebramos el cierre o la conclusión de una aventura que estuvimos llevando a cabo el último mes. Nos fuimos, como saben, a viajar. Estamos aquí en Monterrey, viajamos a Saltillo, viajamos a la Ciudad de México y pues hoy queremos como compartir un poquito de lo que estuvimos aprendiendo, experimentando y aprovechar también para hacer la presentación oficial de un par de textos acerca de la improvisación que producimos aquí en Monterrey, ¿no? Y pues vamos a presentarles el día de hoy. Y el primero de ellos es la revista Colguije, editada por Edgar para pues, su editorial Novela, y es una revista que reúne reseñas, críticas y pensamiento de la improvisación libre, del ruidismo y la música experimental aquí en nuestra ciudad, lo cual lo hace bastante interesante. Entonces, y el segundo texto este es mío, que es, como algunos de ustedes saben, estuve haciendo una investigación de 2 años acerca de la teoría para la improvisación composicional de Ornette Coleman, la teoría de harmonics, y pues hice este fanzine como un pequeño resumen de las 400 páginas de tesis, ¿no? Aquí se resume como en 30 y trae dibujitos, y pues vamos a hacer también la presentación de estos textos. Aparte, de allá de Ciudad de México nos trajimos aquí de Eric Vázquez, que coincide que afortunadamente lo tenemos aquí con nosotros el día de hoy. Este texto es de él. Es un fanzine que reúne crítica y crónicas de eventos de artistas de la improvisación libre en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es buen registro de lo que está pasando por allá ahorita, ¿no? Entonces también parte de este viaje que hicimos tenía la visión o el objetivo de crear como un puente o cierto trabajo diplomático entre estas pues 2 ciudades en las que estamos practicando la improvisación libre, pero de formas diferentes, ¿no? Entonces como empezar a acercarnos y ver qué es lo que se está haciendo allá, qué es lo que estamos haciendo acá, qué se parece, qué diverge, y pues crear comunidad y seguir creciendo. Entonces gracias por venir y bueno, vamos a empezar con Colguije. Ándale. Bueno, Colguije, esta revista curiosa, música de improvisación libre, de ruidismo, música experimental en general. ¿Cómo surge? Bueno, surge justamente gracias a que conocí el fanzine de Eric Vázquez. La improvisación libre en la Ciudad de México, gracias a este fanzine que lo conocí en un viaje que hice en diciembre, un viaje familiar. Dije, no, pues quiero ir acá a Vendas Rotas, que es la única tienda que conocía que vendía cosas de improvisación libre, de pop, música de allá. Y me encontré un fanzine de improvisación libre y dije, cabrón, o sea, eso está raro, o sea, eso no hay. Entonces lo vi y dije, presta. Y había 2, este es el número 1, había otro número 2, y me gustó mucho como que ese desenfado que tienen a la hora de usar justo el formato del fanzine. ¿Por qué? Porque no es así como una publicación en una columna, en la jornada, por ejemplo, en el Universal, en Milenio, etc. En Nexos. En Nexos, sí. En el blog. Sin pedrada para Y tiene esta decisión de hacerlo físico, ¿no? De hacerlo como una cuestión impresa, no es lo que puedes pasarle a esta persona acá compartido con tus amigos, y que también es un formato que no es pues costoso realmente. O sea, esta información lo haces de manera muy accesible al público, y qué mejor que con algo que es muy difícil que pues, se adentre el público, ¿no? Como la música de improvisación libre, ya sea porque no hay conciertos, ya sea que son muy esporádicos, o porque es música a veces un poco difícil, ¿no? Para alguien que pues creció escuchando las canciones de Disney, ¿no? De Frozen, ¿sí? Está un poco difícil adentrarse en el mundo de la improvisación libre. Entonces creo que este formato es muy adecuado, y
como Eric lo hizo de la Ciudad de México, dije, ¿por qué no hacemos uno acá, no? O sea, ya llevábamos 3, 4 años aproximadamente haciendo música aquí. Empezamos de hecho no como algo de improvisación libre, así con rigor, siguiendo de las escrituras de Dr. Tejo, sino que las tablas de Moisés. De hecho, o sea, empezamos como algo más como una reunión de raros, porque realmente nos conocimos la mayoría en línea y juntamos de hecho todos los sellos que hacían Noise, estoy hablando de Noise, en Monterrey, una noche en el Ruido 1, y de ahí se inició la comunidad básicamente. Empezó la comunidad, vamos a hacer Noise, y de ahí se fue modulando, fue evolucionando hacia la improvisación libre. Y justo este año yo creo que ha sido uno de los donde más eventos han habido de improvisación libre aquí en Monterrey, ya sea organizado por nosotros, por amigos o por otras personas que también practican la improvisación libre aquí. Y digo, pues está bien, ¿no? Pero es que la naturaleza de esta música pues te obliga, ¿no?, a registrarlo. O sea, es algo muy bello que a veces sucede y ahí quedó. Ya no se va a volver a replicar, no hay una partitura, no hay nada que... Está la grabación, pero bueno, a lo mejor va a ser difícil transcribir toda la improvisación, ¿verdad? Pero lo importante no solamente, creo yo, es guardar, registrar los conciertos, sino también tener la palabra escrita de este tipo de eventos, que se guarde el pensamiento de ello. Porque yo, ¿cómo le voy a hacer para comprender qué pensaba Kaoru Abe y etcétera, músicos japoneses de los 60s cuando improvisaban? Pues quién sabe, ¿verdad? O sea, no hay nada, no hicieron canciones, no escribieron, no hicieron artículos. Están las liner notes de los discos, ¿verdad? Pero hasta ahí está en japonés también. Y o sea, hay que conseguir el disco también, que esa es otra. Ahí ya valió, ¿verdad? Pero justo esta idea de hacer fanzines, de hacer esta música, comentarla, criticarla, hacer crónica, hacer reseña, escribir sobre el pensamiento de este tipo de música, cómo se hace aquí, creo que es vital a la hora de las siguientes generaciones, porque justamente aquí en Monterrey no hay como una genealogía de la música libre como la hay, por ejemplo, en Monterrey, en Ciudad de México, o por ejemplo en Guadalajara también. En Guadalajara son más ruidistas, pero ya llevan años y años y años allá. Acá, pues le piensas y uno aquí, uno allá y uno acá. En la Ciudad de México son décadas. Entonces, eso es algo que creo que hay que capturar, ¿no?, registrar. Y justo en este número, donde di esa tarea de registrar algunos eventos aquí selectos, tampoco va a ser una enciclopedia, ¿verdad? Pues es el número 1, vamos por el siguiente número, ¿verdad? Y la idea que tenía planeada era que no fuera algo como cronológico, o sea, no como un periódico, como que, esto fue lo que pasó esta semana, los 5 eventos de improvisación libre que te perdiste, o sea, que sea algo más como un diálogo entre eventos que sucedieron antes y después, y ver cómo hay diferentes perspectivas, ¿no?, diferentes ideas, ¿no?, cómo dialogan entre sí. Entonces, esa era la idea de Colguije. En este número un poquito accidentado, que ya lo tuvimos que hacer justo un día antes de irnos a la Ciudad de México. Nos faltó un texto, va a salir en el segundo texto, en el segundo número va a salir ese texto. Pero vamos bien, salió el texto, aquí lo tenemos, la revista, y se puede leer perfectamente, más allá de algunos errores, ¿no? Por ejemplo, aquí también me equivoqué con una fecha y lo arreglé. De modo, ¿verdad? Sí es parte de ese fanzine, ¿no? O sea, no es una publicación académica, es otra cosa, ¿verdad? Y creo que el hacer esta revista aquí en Monterrey, en la zona del norte, pues nos va a ayudar a futuro para saber qué es lo que se hizo, qué es lo que existió, ¿no? Y aprender de ello. Porque nosotros estamos ahorita, ¿qué tal si en 5 años aparecen otros improvisadores de 18, 17 años? No saben nada de finados. Yo lo escuché ahí de YouTube, Peter Rodman y
Anthony Braxton y el güey ese loco que le pega la tarola, pues ya sabe, al menos aquí en este registro, que hubo cosas aquí también en Monterrey, Sí. sucedieron, y que a lo mejor no estamos tan diferentes, somos igual de locos que esos güeyes de Japón o de Europa, o sea, de la Ciudad de México. Algunos los han intentado golpear. Algunos. Exactamente, a mí. Sí, ya hay registro, pero no nos han golpeado todavía. Sí, No por eso. no por eso. Pero bueno, esa es la idea de colguije. ¿Por qué se llama colguije? Porque es algo como un colguije, ¿no? Así, lo llevas ahí guardado, se dobla, lo llevas ahí de paseo. Pero lo puedes sacar y lo puedes leer sencillamente cuando estás haciendo el baño, cuando vas en el camión, cuando vas en el metro, cuando estás en una fila en el cajero. Siento que tiene esa practicidad de este colguije, por así decirlo. Y justo la idea es seguir continuando, seguir escribiendo, seguir manteniendo este pensamiento de la improvisación libre en texto, que es algo que luego se lo hago batallando, ¿no? Ahí está la música, pero ¿cuál era la idea? O sea, está la composición, ¿dónde está la composición? O sea, ¿cómo la hicieron? ¿Quién sabe? ¿No? Es algo importante, creo que tiene que registrar para luego estudiarse y saber de que, o sea, esto que yo estoy haciendo ya se hacía antes, hace 50 años ya se hacía. Y sí, y bueno, y hablando particularmente de este número, ¿qué pueden encontrar? Tenemos una noche de hibridismo mexicano, que fue un evento que hubo en las Dunas, es una disquera que está allá en San Pedro. Vinieron varios músicos de la Ciudad de México y algunos de Guadalajara a tocar unos sets de noise y de improvisación libre. Es de hecho muy interesante ese tipo de música como llegó acá, porque no hay ese tipo de música como puntillista, involucrando la voz y la guitarra. Está raro, o sea, eso no hay acá. Fue de hecho un evento muy interesante. Luego hay un evento de Cinégrofe en el mismo local. Cinégrofe es una banda, de hecho, aquí con varios integrantes presentes. Una banda que trata de incorporar la voz en la improvisación libre, incorporar la poesía, incluso incorporar la teatralidad en la improvisación libre. También tenemos un registro del Neblina Fest, fue como un pequeño festival de improvisación libre por el cumpleaños de un servidor. Ya suena como muy acá, no lo viste. Pero, o sea, así tocó. Y justo aquí toca también Cinécdoque, una presentación de un dúo de música electrónica medio extraño, medio esotérica, Sara Sterlina y Duro. Y también hubo una presentación de una banda de free rock de Belano Reséndez Yolte. Esa es una banda curiosa, muy irreverente, queer. Belano Reséndez Yolte, ahí anda. Y por último, hay una sección de una entrevista a una música muy interesante del sur de México, que se llama Ali Bosco. Ella tiene un proyecto muy extraño, muy ruidista, crowd rock, free rock, twist, todos los géneros que se les puedan ocurrir los fusiona y los tiene grabados en cinta. Esta entrevista ahonda muy bien en su proceso creativo, en qué hace, por qué hace lo que hace con la cinta, por qué graba así, por qué hacer música, esas reflexiones que a veces pues, no quedan en el disco, las tienes que obtener de otro lado. Y sí, en general ese es el número de Colguije. La idea, como saben, fuimos a la Ciudad de México, la idea sería hacer una revista de Colguije también de lo que vimos en la Ciudad de México, de lo que aprendimos y de lo que fuimos a hacer también, que tocamos allá, fuimos a hacer nuestro desmadre, entonces pues hay que registrarlo también, aunque no tenemos casi fotos, pero bueno, ahí vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Con dibujos, exactamente. Y hablando de dibujos, justo el nuevo fanzine de mi compañero Daniel Cepeda, cómo aproximarse a una teoría que no está escrita, hace mucho uso de los dibujos, porque pues Red Forman ya falleció, entonces estaba medio complicado entrevistarlo. ¿Cómo nos aproximamos a ese tipo de música? No es el dilema que yo les decía, o sea, está la teoría, está la música, pero bueno, ¿y cómo la consulto, no? ¿Cómo la aprendo?
justo es algo que Daniel explora mucho en este fanzine. Y pues yo supongo que la respuesta es más o menos similar, pero quisiera preguntarte por qué decidiste aprovechar el medio del fanzine para distribuir este conocimiento, estas cosas que viste, por ejemplo, en la tesis, ¿no? Está difícil publicar un libro de 400 páginas de Caporal. Sí, para empezar está difícil. Está difícil. Y con pues en la academia como que uno tiene la ilusión, el objetivo de la difusión científica. Y como dice Edgar, pues el fanzine, como se ejemplifica acá, es un formato que te permite distribuirlo a bajo costo y pues, si creas una red saludable de intercambios, pues puedes llegar a esparcirlo más que a lo mejor nada más en el repositorio del TEC, y investigación que está en el repositorio de la universidad, pero pues eso no aparece en Google, o sea, es difícil está ahí. Y entonces el formato pues creo que es ideal para distribuirlo. Justo aquí en la contraportada tiene una liga para el documento completo. Y el fanzine son una serie, son resúmenes de varias secciones de la investigación, una breve nota sobre el método para aproximarme, que como dijo, sucede con Ornette Coleman también, que pues, es como nuestro abuelito de todos los que improvisamos. Pues hizo sus discos, tiene sus notas, pero el libro ¿dónde está? Y hablan de la teoría, ¿no? Que Chronodorics y que Ornette Coleman y que su teoría, y bueno, ¿dónde está? No existía, no está escrita en ningún lado. Entonces, la forma en la que me aproximé a ella fue a lo mejor como más experimental y de inmersión, ¿no? Donde como que agarré como muy performativa, por usar el parlance de nuestros tiempos. Así, Judith Butler y todo eso. En el que me supuse como improvisador, ¿no? Y entonces empecé a improvisar y empecé a preguntarme cosas y enfrentarme a cosas y ponerme en situaciones a veces similares a las que Ornette Coleman estaba, y al mismo tiempo estar leyendo lo que decía, escuchar su música, leer otros textos de la época, leer crítica de la época, para empezar como a ver, mira, en este disco dice esto y esto y esto, y me pasó esto haciendo esto, y luego platicando con alguien más me contó esto y esto, entonces empezar a hacer síntesis. Entonces la segunda forma de aproximarme fue como con la imaginación, no suena muy radical, pero como, pues para mí fue importante como imaginarme, bueno, o sea, como algo, existe este concepto de la ingeniería inversa, no sé si algunos de ustedes estén familiarizados con eso. Entonces, algo así fue también como una aproximación que va así como ingeniería inversa, o sea, como imaginarme algo, como tener algo, bueno, esto funciona así, y cómo lo armaría, ¿no? Y empezar a suponer y lanzar hipótesis, lanzar preguntas, y bueno, regresar a los textos, a la experiencia, y sacar ya conclusiones, ¿no? Entonces aquí fue también, hacer este proyecto de investigación fue bastante, pues como hasta mágico, ¿no? Porque de repente se iban dando las cosas. Y una de esas cosas que sucedió es que casi al final de mi cuarto semestre de la maestría, ya cuando tenía que estar acabando la tesis, veo en internet que Yamalvin Takuma, bajista de Ornette Coleman, va a viajar a la Ciudad de México. Entonces digo, tengo que ir. Entonces hice así una serie de peripecias, se cuenta un poco aquí en la revista. Logré una entrevista con Yamalvin Takuma y le pregunté varias de las hipótesis que yo tenía acerca de pues ya cosas concretas de la teoría de Ornette Coleman que yo pensaba. Y se las pregunté y muchas de ellas me decían, no, pues sí, va bien, sí es por ahí, eso es más o menos lo que me contaba, y me llevó a complementar las hipótesis que yo tenía. Entonces, hasta cierto grado, aunque falta investigación, falta como someterlas a experimento, estos teoremas que logré encontrar, no falta como, ok, vamos a ver si analizar, hacer trabajo musicológico serio, y vamos a analizar las grabaciones y ver si sí está pasando esto y esto y esto. Pero pues sí se logró por lo menos unos 6 elementos mínimos de la teoría de Ornette Coleman que no es por presumir, pero la verdad es que no aparecen en ninguna otra investigación previa de esta manera, ¿no? Porque algo que también yo me preocupé mucho es usar las palabras de Ornette Coleman. Mucha gente que lo estudia como que, Ornette Coleman dice eso, entonces vamos a llamarle así, en vez de usar las palabras que él usaba. Entonces incluso también por eso yo
decido traducir Harmologix, que es como le llamaba su teoría, o a lo que él hacía, como Harmologix, con J y con acento, ¿no? Para conservar la fonética, porque eso es como lo importante en su teoría, el sonido. La idea central, eso es lo que importa, que lo puedes tocar en Fu, en Fa o en Mi menor, ¿no? Pero la idea no cambia. Entonces, como que eso es otra de las aplicaciones que yo fui haciendo para sacar este texto. Y tiene dibujos y tiene mucha explicación. Así de los que no sepan tanto de teoría, pues hay un poquito de teoría así como básica. Habla acerca de la transposición del saxofón, se explica un poquito eso, y todo eso ayuda a comprender un poco más esos 6 elementos mínimos de lo que es la teoría de Marco. Y tiene dibujitos, entonces está chido. Se puede colorear. Se puede colorear y incluye la capa que se pongan a escribir. Si quiero sacar notas, aquí está. No sé qué es importante la onda de Ornette Coleman, de esta onda es la imaginación. O sea, lo que es imaginar, permitirte imaginar y ver qué sucede, ¿no? Y ya después ver si te sale o no te sale, o haces otra cosa, lo intentas diferente, pero permitirte como imaginar y ver otras posibilidades. Eso es más o menos lo que van a ver por acá. Entonces, pues, no sé, ¿tienes otra pregunta? Pues yo creo que podríamos pasar las preguntas al público. Ándale. Para ver, ¿tiene alguna duda, una pregunta, una queja? ¿Por qué escriben improvisación libre y no otras cosas? Ya es mejor. La música en siglo XIX. Ella sí deja. Sí, pues, si no hay preguntas. Sí, yo tengo una. A ver. Ahorita que estabas hablando sobre los registros de la improvisación libre, a lo mejor, o sea, no se pudiera improvisar, o sea, pues hasta el siglo XX, ¿no? Cuando ya pues con la invención del fonógrafo, ¿no? Y eso. A lo mejor, o sea, no estamos tan atrasados en ese aspecto, en la improvisación libre, porque pues la única manera de registrarla, y sí, pues hay registros de improvisación pues anteriormente, porque ya con el bajo cifrado en el barroco que se improvisaba pues de manera pues tonal, ¿no? Pero no hay registros de cómo se interpretaba la música. Cuando interpretamos la música de esos tiempos, pues nos imaginamos cómo sonaba, pero pues exactamente una interpretación histórica es casi imposible. Entonces, pues... En ese sentido, por ejemplo, tanto el texto de Eric como la colección de textos en Coligen, pues es importante, justo por lo que estaba comentando Yair, ¿no? Porque te da una pequeña perspectiva, una ventanita a cómo es que, no sabemos cómo improvisaba Bach, pero sí podemos saber cómo está improvisando Eli Piña, ¿no? O podemos tener una ventanita de qué es lo que están haciendo, cómo se movían, y es lo que estos textos permiten, y esto es parte del valor que tienen, ¿no? Que nos permiten, mira, pues por lo menos sabes que se movía a la izquierda, o que hizo esto, o que le pude preguntar y me dijo que así estaba pensando esto, lo otro. En cambio, en las improvisaciones de antes, pues no tenemos eso, a menos que haya una reseña por ahí de algún crítico que escribió para un periódico, que Mendelssohn improvisaba tal y tal y tal, y bueno, tenemos esa pequeña, eso forma parte de esa tradición. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes sienten que esta música es resistencia social? Pues... ¿Sí o no? No. Fíjate que hay mucha gente que a mí que me gusta tocar en la calle, que sí, la gente sí hay personas que sí lo reciben así, o así lo entienden, ¿no? Resistencia, ¿no? Estás resistiendo, pero yo no estoy pensando en eso, lo hago, ¿no? Pero supongo que a lo mejor sí. Porque él sí, ¿no? Sí, pues él lo que quería era tocar también, o sea, él no estaba tan interesado así como directamente en meterse en política como a lo mejor H. Sheff o Amiri Baraka, que eran más activistas en ese sentido. Ornette Coleman lo que quería era, déjame solo y déjame tocar, es lo que yo quiera. Pero en esa búsqueda que él estaba de él mismo, pues era revolucionario en cierto sentido, entonces a lo mejor es un sí y un no. O sea, porque buscarte a ti mismo supongo que sí es como buscar tu voz, buscarte, pues es como revolucionario, si es una
resistencia en contra de todo este ataque constante que tenemos a comprar maquillaje y cierto papel de baño. Pero, no sé, a lo mejor sí. Tiene sus implicaciones, creo yo, que al final de cuentas, a la hora de que tú decides hacer algo, ya sea este tipo de música en la calle, o en la casa, o en los lugares, pues estás moviendo el agua, quieras que no. Si quieres tocar o quieres hacer una cuestión política, las dos tienen relevancia política. Que fíjate que hablando de eso, sí me han parado las policías varias veces tocando la guitarra. No están nosotros. Es que está en el baño y estaba ahí. Y volteé a la pared y decía, la pared está libre. Y eso no dice. Sí. ¿Cómo se llama el bar este de jazz chido que está aquí? El Saxi. Ahí lo dices. No. A lo mejor no es coincidencia. Sí, más bien, a lo mejor lo que puede suceder es que la gente que se interesa en la improvisación libre también está interesada en estas otras cosas, como que se solapan intereses, ¿no? Pero sí es cierto que la improvisación libre tiene un grado de clase. Sí. Sí, no es así de que, pues, si tocas improvisación libre eres la persona menos adinerada del universo, así, ¿no? O sea, sí hay como una cuestión de clase en la improvisación libre, tanto aquí como allá, como allá, como acá. Es interesante porque yo he tratado de hacer ese mapa de la Ciudad de México y no es tan claro, porque hay personas que sí vienen de la nazi, que de plano sí nacieron en condiciones del sur, de Coyoacán, y hay personas que de plano son 2 horas, sí, son 2 horas para tocar en el resort, y se regresan a las 12 de la noche y llegan después de 15 a qué horas, entonces no está tan claro, o sea que... Bueno, pues nos podemos ir a lo más básico. Tienen un instrumento y saben y conocen la improvisación libre. Hay gente que no puede, no tiene el poder de poder conocerlo. Entonces, sí, yo todavía no sé, o sea, es una pregunta, no sé. Sí, está complejo ese tema. Sí, es algo que a mí también me interesa. Porque yo creo que eso tiene que ver con cómo suena, ¿no? Sí, exactamente. Está chido. Ahorita mencionabas algo como que es una búsqueda constante como de encontrarte, supongo que se traduce como a cómo encontrar las herramientas para expresarte mejor y sentir como pues como desquite o como la palabra como esta catarsis, ¿no? De me expresé y me di y como que me siento como que puedo relajar los músculos, los hombros como femenino. Y aunado como a esa búsqueda de herramientas para expresarte, ¿en qué momento entra también como o entra o no entra, o ustedes qué consideran la estética, como que la búsqueda de herramientas sonoras estéticas que te ayuden a expresarte, o es más como algo como dentro de este sonido me expresa, pero no estoy pensando como cierta estética o cierto como color? Sí, fíjate que aquí hay una entrevista con Germán Bringas y hablamos un poco de eso que estás hablando. Él tiene esta idea que la comparte en la improvisación libre. Estamos hablando del free jazz y estamos haciendo como esta revisión en la música en el siglo XIX, siglo XX, que pasa con la música europea, que se hace música para el salón, para los aristócratas, para los burgueses. Entonces va así el músico, el cantante de ópera, que menciona acá, y va y toca para el rey y aplaude, qué bonito, y se van a cenar y se vuelven y ahí quedan, ¿no? Y eso es lo que a Europa considera el arte. Pero hay una tradición más antigua, una tradición funcional, donde el músico era como está el pescador y está el que hace guaraches y el que corta nopales, ¿no? Es otro rol que hay en la sociedad que hay que utilizar. Y en los Rarámuri, los Wixáritas, en Yoyuca, al norte de Marruecos, en África, en China, hay muchas poblaciones que tienen su música, que tienen rituales
rituales donde la música es importante y es central en el rito. ¿Y para qué es esta música? Por ejemplo, con los caramaras, con los rarámuris, pues duran días de repente, ¿no?, en sus ritos. ¿Y qué pasa en ese rito? Es un poco eso de encontrarse, ¿no? O sea, estar improvisando, estar tocando, te empieza a revelar cosas, ¿no? Entonces te ayuda como a una forma de meditar en ese sentido, no sé si te haga sentido. Y en el sentido de la estética, yo creo que no es tan, a lo mejor habrá gente que sí está buscando una estética, ¿verdad? Esa cáscara, pero es más como un producto, algo que sale. Realmente, por ejemplo, Bringas, el que más menciona, que en los 60s, ¿qué pasa con el free jazz? Que se vuelve grotesco, antiestético, ¿no? Ya no tiene esta forma bonita y que la armonía y eso, sino ya son de repente ruidos y así, entonces se vuelve grotesco. Ya algo que no es tan fácil de vender así con una Barbie en la portada. Sí, de hecho yo me inspiro mucho en la música que hago por un músico que se llama Milford Graves. Él tenía mucho la idea de que toda la música que tú haces, pues tú la haces, o sea, no es como que algo que tú aprendiste de algo, de que la música viene del libro y del libro yo la hago. No, o sea, tú eres el que la está haciendo. Si tú la estás haciendo, entonces la música es tuya, es tu música. Entonces, por ejemplo, la cuestión del ritmo, la cuestión del tempo, todo eso viene de tus propios latidos. Y según ellos, es como tú vas a responder. Entonces, yo a partir de ahí comprendo a la improvisación libre, no como esta idealización de que es la música libre de lenguaje, libre idiomáticamente, sino que es la música que te permite, fuera de las cuestiones idiomáticas, poder hablar de tu música, o sea, de la música que tú puedes hacer, de la que sale de tu persona. Entonces, cuando hay un diálogo, un ensamble de improvisadores, es la música que ellos pueden hacer, cómo se dialoga entre todos ellos. Y eso a mí se me hace que es algo muy cabrón, porque va más allá de que, es que yo sé estas cosas, y yo sé respiración circular, y aquí te voy a chingar, y o sea, no, verdad, o sea, no es como de técnica, sino que es como comprender cómo piensa, cómo respira, cómo siente el otro, y relacionarse en ello, ¿no? Ir ahí. Hasta como que una inteligencia emocional para tener una conversación. Así es. Es una música muy humana. Así es. Muchas gracias. Y ya no hay más preguntas. Les agradecemos. Vamos a empezar con tomar acá para empezar con la música. Les agradece la demostración empírica de lo que estamos hablando. Gracias. Y pues aquí tenemos varios, la editorial Revelado trae varios textos. Beca Editorial, puso la editorial. También tenemos algunos textos de Beca Editorial. Hay crítica, hay cuentos, hay poesía, hay reseñas, crítica, etc. Tenemos también acá los 3 fanzines, Eric Vázquez, Daniel Cepeda, Colige, con varios autores, para que pues, se acerquen, se los lleven. Están en 50 pesos cada uno. Acá los discos tienen otro precio, tienen unas estampitas. Y pues gracias por estar aquí. Y ahorita empezamos con la música. Muchas gracias. Gracias. Yo les regalé a sus familias. Yo les regalé a sus familias. ¿Mandé?